Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a aprender cómo hacer las divisiones de las trenzas tipo medium. El método que utilizaremos para hacer las secciones es dividir el cabello desde la coronilla de tu cabeza justo detrás de tus orejas, obteniendo así dos mitades desiguales, recordando que la línea en forma de arco debe estar uniforme de oreja a oreja para que así nuestra parte delantera quede más pequeña que la parte trasera. Para continuar, el siguiente paso es dividir la parte trasera del cabello con una línea recta que vaya desde la punta de la nariz hasta la nuca. Es importante tomarse el tiempo necesario para hacer esta línea, ya que será la base de todas las divisiones. Luego, se debe tomar la mitad derecha y trazar una línea horizontal desde la parte trasera de la oreja hasta la línea central. Es fundamental utilizar el control de bordes para asegurar de que cada línea quede lo más recta posible. Esta sección la vas a dividir en dos secciones con la misma en cuanto a porción y tamaño. Para ello, usarás los dedos como simulador de regla para que ambas secciones sean iguales en ambos lados, tanto en el izquierdo como en el derecho. Luego de esto, puedes comenzar con tu trenzado. En nuestra segunda sección de cabello realizarás un patrón de capas de ladrillo. Este tendrá 5 cuadros en cada patrón, siendo 2 en cada laterales y 1 en el centro. Después que tengas cada cuadro con la misma porción de cabello, procedes a trenzar. Aquí está la estrategia para que todas las hileras o secciones sean similares en cuanto al tamaño. Lo que harás es tomar la parte delantera y vas a hacer 4 secciones con la misma cantidad y porción de tamaño. Luego que tenga esas 4 filas hechas, comenzarás con la primera y llevarás la línea hacia atrás hasta terminar en el lado contrario. Ya que tengas esa hilera formada, realizarás un patrón de capas de ladrillos en el cual vas a realizar 10 cuadros en total, colocando 5 cuadros en cada laterales, partiendo desde la línea central, teniendo en cuenta que cada uno de estos cuadros debe tener el mismo tamaño o proporción de cabello. Esta cuarta sección en específico es la que tiene las capas de ladrillo más extensas porque tendrá 11 cuadros, 5 del lado izquierdo, uno central y otros 5 a la derecha, siempre tratando de obtener cada tamaño de todos los cuadros con la misma cantidad de cabello. Y si tienes que medir cada cuadro, hazlo antes de comenzar tu trenzado. Si quieres ver la imagen de estas divisiones tipo medium, puedes buscar mi blog en Google como bydelarrosabraids.com y ahí encontrarás esta y otras informaciones por escrito que te pueden llegar a ser útil. Ahora vas a realizar la última línea divisora de tus secciones. Esta es la más corta de todas, la más curva y la que dará ese toque de sensualidad a tu trenzado. Por eso, debes de tener cuidado a la hora de hacerla, para que tu trenzado quede espectacular. Ahora bien, teniendo esta sección, vas a tomar tu penúltima sección y esta en específico tendrá 10 cuadros. 5 cuadros colocados a la izquierda y los otros 5 colocados hacia el lado derecho. La última sección es la más fácil de todas, solo tiene 8 cuadros en total, 4 en cada laterales y con eso terminas tus trenzas tipo medium. Esto es súper fácil cuando te aprendes la metodología de las divisiones. Si quieres ver más tutoriales como estos, déjamelo saber en los comentarios.
No olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas mis actualizaciones y te dejaré el link de mis redes sociales para que puedas ser parte de mi comunidad.